Bien, chicos. Entonces, como les decía, el, No fue de casualidad, a mí se me puso el lápiz y soy el pudo ir. y ahora lo borro entonces. Bien, como les decía, chicos, estas escalas nos van a ayudar a medir, ¿sí? Nos van a ayudar a medir diversas cosas, ¿no? Como les estaba mencionando, economía, compras y ventas, como ustedes me lo están diciendo, la pobreza, la cantidad de agua que hay como recurso en un país, ¿no? Casi en todos los países del mundo se emplea ese tipo de sistema, ¿no? Sin embargo, en Estados Unidos y en Reino Unido emplean un sistema de unidades distintos al resto del mundo. Claro, la misma tecnología, los mismos conocimientos y avances son otra cosa, lo cual genera grandes confusiones y el trabajo de conversiones es muy distinta, ¿no? Claro, como decía, los países Reino Unido y Estados Unidos son países con potencias mucho más fuertes que los demás países. Por lo tanto, las escalas no son las mismas, incluso son implementadas de otra manera, ¿no? ¿Por qué? Porque las magnitudes son mucho más mayores. Supongamos, en tecnología, ¿quién está a la vanguardia? A ver, ustedes que saben más de tecnología o que siempre están ahí viendo videos o tutoriales, ¿qué país está más adelantado con la tecnología? China. Estados China, Unidos. Estados Unidos, Corea. Japón. China, Japón. Japón. Rusia. Ellos mayormente lo hacen, por ejemplo, Japón, Rusia, mayormente son potencias en ciencia. Ellos iban a la vanguardia en ciencia, ¿no? Entonces, ahí vamos viendo que todos los países tienen unas diferentes escalas en las cuales son mejores que otros. Vamos a ver acá algunas de las escalas que se ve casi en todos los países. Bien, vamos a conocer el día de hoy escalas de medición. Vamos a iniciar, no me rayen la pantalla, por favor. Bien. A ver, chicos, vamos a iniciar con la escala de Richter. ¿Ustedes han escuchado ese término, las escalas de Richter? ¿Sí? ¿No les suena? Miss, también de temblor. No, mía no. Tiene relación con los temblores, ¿no? Tiene relación con los temblores. Chicos, las escalas de Richter sirven para medir magnitudes de los movimientos sísmicos. ¿Mm? Justamente por eso que tenía una relación con los temblores, ¿no? Sirve para medir las magnitudes de los movimientos sísmicos y está comprometida entre grados de 1.5 hasta los 12 grados. No se ha hallado más de 12 grados. No se ha hallado más de 12 grados, pero ya es mucho. Incluso un 9 punto tanto es muy fuerte, ¿no? ¿Ustedes recuerdan los sismos que hubo acá? ¿Cuál ha sido el grado más alto que se ha llegado acá en Perú? Por ahí de repente mamá, papá en algún momento se debe haber contado, o de repente ustedes lo han vivido. ¿Mm? ¿No han escuchado nunca? Un temblor muy fuerte, con una magnitud muy grande. Sí, Miss, del 2007. Durante el año pasado. A ver, vamos a Miss, levantar las manos. 2007 creo. 2007 dice Nicolás. Sí, Miss, porque mi hermano ahí nació, Miss, y dicen que el cielo se abrió, Miss, y se volvió noche de frente. Ujú. Eso, Miss, ¿cuántos grados, Nicolás, escuchaste que había ese sismo? ¿Cuántos grados tenía? creo que fue como 5, Miss, creo, no me acuerdo. 5, ok. ¿Alguien por ahí más? ¿Recuerda? Ujú. Bien, chicos, De Ica, Miss, el temblor. el ICA, ¿qué año fue? Hoy ¿2007? día, el 2021. 2021, hace poquito. ¿Cuántos grados tenía? ¿El cual, Miss, el que fue ese tiempo, Miss, el que fue más fuerte en Perú cuando se fue la luz durante 2 días y el agua? Ya, eso fue en el año 2007, como tú lo habías mencionado. En el 2007 hubo un temblor, un sismo muy fuerte. Temblores son leves, ¿no?
Este fue un terremoto. Fue considerado un terremoto por los 9.5 que tenía de grados de intensidad, ¿no? Eso fue en el 2007, como les estaba mencionando. En ese entonces yo tenía 12 años, más o menos, ¿no? Casi, casi por la edad de ustedes, casi, casi, ¿no? Y sí, fue muy fuerte. Los estudios, hay una organización que incluso lo habíamos mencionado esa organización que se dedica a, a estudiar los movimientos sísmicos. ¿Cómo se llama esa organización? La IGP, ¿verdad? Es el Instituto Geofísico del Perú, ¿cierto? Ellos se encargan de hacer las medidas, se encargan de estudiar los movimientos sísmicos. Ellos deducieron con las máquinas que implementan, deducieron que ese 2007 hubo un terremoto el epicentro fue en Pisco, si no mal recuerdo. Se sintió mucho, mucho. Se sintió en Pisco, se sintió en Callao, se sintió en Cañete, llegó hasta acá a Lima, ¿no? Y en Lima siguió siendo igual de fuerte, la intensidad era mucha. Entonces, vemos que, a ver un momentito. Diego, ¿estás ahí? Diego. Ay, Diego, siéntate bien, hijo. Estoy explicando y capaz por ahí te duermes. Bien, chicos. Entonces, en ese 2007 sí hubo un sismo ¿Sí, muy Miss? intenso. No, siéntate bien, mi amor, que estoy viendo que estás recostado. Ahorita te duermes y no vas a entender la clase. Entonces, chicos, Ok, Miss. ok. Entonces, en ese 2007, como les digo, era tan fuerte que se sintió, hasta incluso se dice, en el temblor se sintió hasta en los aires, ¿no? Los mismos cables se movían, el cielo perdón, la tierra se movía como si fuera ondas. Entonces, vamos a... Un momentito. Bien, chicos, entonces, como les estaba diciendo, en ese entonces había una intensidad muy fuerte en el terremoto que hubo en el 2007, ¿no? Según en la Organización Geofísica del Perú, se determinó que ese terremoto tenía un 9.5 de intensidad y un aproximado de 3 minutos de duración. Ahora, las escalas de Richter, siéntate bien, John, siéntate por favor, siéntate. Ahora chicos, las escalas de Richter no solamente determinan la intensidad, sino también el tiempo. Como ustedes pueden ver acá en estos gráficos, como ustedes pueden ver en estos gráficos, se ve la intensidad y el tiempo de los temblores. Esta es una manera de poder graficar para darle información, ¿no? Incluso también ellos se encargan de dar las escalas de medición a la distancia, ¿no? ¿Qué tanto ha llegado? ¿Qué departamentos se sintieron comprometidos con los movimientos telúricos? ¿Cuál fue la intensidad? ¿Cuánto tiempo duró? ¿En dónde se originó? ¿Dónde hubo el hipocentro? ¿Y dónde se registró el epicentro? Son escalas distintas, son diferentes informaciones en las cuales las escalas de Ritter determinan todo eso de manera gráfica. Acá tenemos dos gráficos. En la primera vamos a ver el tiempo del movimiento sísmico y en la segunda los grados, las magnitudes, como ustedes pueden ver acá, los grados, magnitudes, ¿no? Es la manera de poder representar eh, los movimientos sísmicos, ¿de acuerdo? Acá tenemos también otra escala de medición que son los índices V. ¿Ustedes han escuchado el término V? ¿Qué es el V? Ultravioleta. Ultravioleta, ¿no? El índice ultravioleta dice, mide el nivel de radiación ultravioleta que proviene del Sol hacia la superficie terrestre. Los factores que influyen en el índice UV son latitud,
altitud, nubosidad y estado de capa de ozono. Ustedes van a poder ver aquí en este gráfico, ¿no? Una medida, tipo una regla, ¿no? Del 1 hasta el 11. Ya. ¿No? En donde vamos a encontrar 1 y 2 que son bajos, ¿no? En el índice V son los bajos. No hay un índice prácticamente acá. No se necesita protección. Ahora, ante los rayos ultravioletas, ¿qué tipo de protección podemos tener? Los bloqueadores. Muy alto, ¿ves? La pregunta es, ante los rayos ultravioleta, ¿qué protección podemos tener? Bloqueadores. Los bloqueadores. Los bloqueadores, como que no. Sino que no estamos acostumbrados a usarlos. ¿No? No estamos acostumbrados a usarlo, ¿no? Pero hay un factor importante que nos ayuda a protegernos de los rayos ultravioleta, ¿no? Y si ustedes se dan cuenta, bueno, estos últimos años no se ha visto mucho por lo que es la pandemia, ¿no? Pero sí se ha visto muchos comerciales en los cuales cada año se aumenta el tipo de protección UV. ¿Se han dado cuenta? ¿No? El 50% de protección de radiación lo vamos a encontrar en los protectores. Hay otros que son al 100%, o sea, mucho más fuertes, ¿no? Las cremas bloqueadoras para poder proteger pues el rostro, la piel, ¿no? De los rayos ultravioleta, ¿no? Incluso hay bloqueadores con este tipo de medidas, tipo una regla, ¿no? En donde se ven por colores, no por números, sino por colores. Y justamente estos colores son los que llaman la atención y se puede ver el tipo de intensidad de protección que tiene el bloqueador, ¿no? Por ejemplo, en los colores verdes vamos a poder ver ahí el 1 y 2, que son los bajos. No necesita protección, puede permanecer en el exterior sin riesgo. Ahora, esto incluso lo vamos a ver en varios establecimientos, ¿no? Por ejemplo, como las playas. Bueno, no acá en Lima, porque este tipo de medidas no las vamos a ver aquí. Son muy pocas. Lo único que vamos a poder verlas es solamente en los bloqueadores, como les había mencionado. Pero en playas es muy poco. Pero hay playas en otros países que tienen ese tipo de regla, así como tienen sus banderitas amarilla, verde y rojo por los oleajes, ¿sí? Tienen también ahí una tabla de medida, una regla de medida en la cual se va a ver en la cual se va a ver la intensidad de radiación que tiene esa zona, ¿no? Y eso lo hacen por medio de termómetros. Claro, son tecnologías un poquito más avanzadas y más sofisticadas para ciertos países, como les había mencionado al principio. Entonces, chicos, acá vamos a ver el 3, 4 y 5. Es un índice de UV moderado, ¿no? Y 6, 7 necesita protección, ¿no? Porque es un poco alto, ¿no? Alto, dice ahí. 6 y 7 son los índices de UV que son altos, de moderados a altos. Ahí sí se necesita protección. Dice, manténgase bajo la sombra, ¿no? Entre las 10 de la mañana y las 3 de la tarde, ¿no? Use camiseta, bloqueadores solares, sombreros, gafas como filtro UV y UVA. Entonces miren todo lo que nos indican, ¿no? Cuando el índice V está entre el 3 y el 7, ¿no? Porque está entre el moderado y el alto. Ya hay ahí ahí hay un cierto riesgo si es que no se toman las medidas de protección. Ahora, el 8, 9 y 10 son los muy altos, ¿no? Índices de UV altos, ¿no? Necesita protección extra, perdón. Necesita protección extra. Evitar salir o exponerse al sol cuando ya está muy alto los niveles de calor, ¿no? Los rayos solares que llegan a la superficie de la Tierra, ¿no? En Buenos Aires, Argentina, por ejemplo, los índices de UV son altísimos, son muy altos. En Inglaterra también son niveles de protección muy altos, ¿no?
En Buenos Aires ellos no tienen el mar cerca como para poder disfrutarlo de él y de repente aplacar las olas de calor que hay allá. Por lo contrario, allá ellos tienen el mar muy alejado, ¿no? Eso lo van a poder ver incluso en el mismo mapa eh, de de América del Sur. Entonces, ¿qué hacen ellos? Ellos lo que con las altas olas de calor, lo que hacen ellos mayormente es estar en plazas, meterse en piletas, ¿no? Eso es lo que hacen mayormente allá. ¿Por qué? El índice de calor es muy alto. Entonces, ellos necesitan todo ese tipo de protección para poder aplacar esas olas de calor. Ahora, acá vemos un índice V número 11 y con un más, ¿no? A partir del 11 al más se considera extremo, ¿no? Pero eso pues no se ha registrado. Hasta ahora incluso solamente se ha llegado a los índices V10, ¿no? Y eso, poquísimas veces. Se mantiene entre el 9 nada más, ¿no? Pero lo que sucede es que en el 11 se va a encontrar esos índices de calor, por ejemplo, en zonas desérticas, como Egipto, por ejemplo, ¿no? Los desiertos, ¿no? En donde se va a poder ver esos índices UV, que son los rayos ultravioleta, que se acercan a la superficie terrestre. ¿De acuerdo? ¿Preguntas hasta aquí? No, mis. ¿Nada? Sí. A ver. Edu, ¿cómo se llaman las escalas que detectan los movimientos sísmicos? Edu, puedes responder incluso por chat. Extremo V, ¿Perdón? nunca apareció. Y extremo V. No. Bueno, se ha detectado cerca al 11 como en el país que les había mencionado, Egipto, ¿no? Ahí es donde es una zona desértica, ¿no? El sol es muy fuerte ahí, ¿no? Se ha detectado entre el 10 y algunas veces Miss en Edith, el 11, pero no es mucho. ¿Sí, Miss Nicolás? Edith, Australia es puro sol, ¿no? ¿Perdón? Sol. El- ¿O los, no? los índices UV, No, Miss, en Australia. ya. Formula tu pregunta que no entendí bien. En Australia es puro sol nomás, ¿no, Miss? El clima, ¿te refieres? Ajá. Bueno, no, en Australia hay también invierno, pero sí, el verano es muy intenso, eso sí es cierto. El verano es muy intenso, pero también tienen sus épocas de invierno, Me hice una pregunta. ¿sí? ¿Los rayos ultravioletas nunca llegaron a 12? No, no. Radiación sí, pero si nos referimos a los rayos ultravioleta, no. No, nunca han llegado al 12. Imagínate, estaríamos ancochados, ¿no? No solamente se sentiría en un solo país, sino también por diversos países. Ya los rayos solares serían extremadamente agresivos. Ya no solamente afectarían un país, sino varios países estarían comprometidos. El año pasado Australia, Argentina y Reino Unido fueron países que estuvieron expuestos a los rayos ultravioletas. Se dijo por los estudios que estaban entre 9 y 10, ¿no? Un 9.5, 9.7, llegando al 10 en los rayos ultravioleta. Ahora, ¿eso se debe a qué? Bueno, en ese entonces, el año pasado, claro, se dijo, era por la misma capa de ozono, que estaba muy deteriorada, ¿no? En esas zonas, pues, ¿no? Ahora, incluso Australia el año pasado tuvo un incendio forestal. Se dijo también que era por los factores, por el factor del sol, ¿no? Como ahí tienen varias hectáreas de bosques secos, entonces el mismo calor, fue tan intenso, dicen, que llegó a ocasionarse un incendio forestal, ¿no?
hubo mucha información respecto a eso, ¿no? De repente recuerden, incluso en Facebook surgieron muchas imágenes, cuántas personas estaban salvando koalas y canguros de los mismos bosques, ¿no? Hectáreas y hectáreas fueron acabadas por el fuego en el año pasado. ¿Recuerdan? Sí, no llegaron a ver esa noticia. Entonces, ahí vamos a ver que, bien, ahí vamos a ver que el índice de V puede llegar a ser agresivo, ¿no? En algunos casos. Bien. A ver, vamos a ver si me respondió Edu. Miss, en el chat dijo sí, Miss. ¿Sí, Miss qué? La pregunta es, ¿cómo se llama esa escala que determina los movimientos sísmicos? A ver, ¿quién me responde? Levánteme la mano. A ver, Araceli. Escala de Richard. La escala de Richard. Así es. Chicos, esa es la escala anterior a esta que estábamos viendo, los movimientos sísmicos. Luciana, ingresaste. Yo ya te había puesto falta. Dime, Luciana, ¿tienes alguna pregunta? Sí, ¿qué pasaría si Yo sí ingresé, le envié un video que por qué no podía entrar. Ya, vamos al último con eso, ¿sí? Luciana. Si es que llegara a 12, ¿el gobierno qué haría al respecto para que la gente no se muriera de calor? ¿Qué haría al respecto? Ahí pues eso sería una pregunta bastante difícil de poder responder. ¿Qué haría el gobierno? El gobierno lo único, desconozco la verdad, ¿no? ¿Qué podría organizar el presidente, el futuro presidente que tengamos de aquí en adelante? Pero yo creo que lo que siempre ha hecho el gobierno, el Estado, ante estas olas, siempre nos han orientado, ¿no? Siempre salían en las campañas de verano, salían, ¿no? En televisor, en radio, en comerciales, siempre fomentaban el uso de protector. Antes no se usaba. Es más, creo que si yo les pregunto cuándo fue la última vez que usaron un protector, me van a decir que nunca lo usaron, porque no estamos acostumbrados. Pero los tiempos cambian. La contaminación avanza y la capa de ozono cada día se hace más delgada. Y eso hace que los rayos solares ingresen con más intensidad. Entonces, ¿qué se debería hacer? Protección, un bloqueador, ¿no? Un protector a la piel, ¿no? Hay protectores, incluso se dijo, ¿no? Se orientaba a la comunidad no salir a partir de la 1 de la tarde. Miren, antes eran a partir de las 3 de la tarde, pero esa hora ya fue reduciéndose. No salir, dice, a partir de las 3 de la, no, salir a partir de las 3 de la tarde, ¿no? No podían salir desde las 10 hasta la 1, porque a las 10 de la mañana ya la intensidad ya estaba muy fuerte. 10, 11, 12, 1, 2 de la tarde ya eran 5 horas de intenso calor, ¿no? 3 de la tarde ya empezaba a bajar el sol. Incluso habían noches con mucho calor. El ambiente estaba caliente. ¿Y eso a qué se debía? Si el sol ya no estaba, se debía a que la tierra estaba caliente y empezaba a emanar el vapor de todo el día que estuvo soleado. A ver, ¿alguien está hablando? Mira, Edith. Sí, te escucho. ¿Y por qué cuando una noche hace calor, que el sol está cerca del... ¿No se va más el sol cuando sea noche? Claro, pero la intensidad, ¿cómo te explico? Es como decir, tú enciendes la cocina, ¿no? Tú enciendes la cocina, enciendes la hornilla, pones a hervir tu tetera. Hirvió tu tetera, tú apagas la hornilla, ¿cierto? Pero la hornilla sigue caliente, ¿cierto? Y todavía tiene que pasar un proceso
unos minutos, una media hora, de repente, dependiendo el tiempo que tenías encendida la hornilla. Tiene que pasar un tiempo prudente para que se enfríe totalmente, ¿cierto? Lo mismo se podría decir que sucede con el sol. El sol en la mañana está presente, calienta tanto el ambiente y calienta Miss, tanto la superficie terrestre que cuando ya se retiró, el calor aún se siente. Miss, Miss, pero estamos en tiempo de frío ahorita, Miss. Claro, incluso ahora estos últimos años no se ha sentido mucho calor. Otros años sí, estos años no se ha sentido mucho el calor, Miss, pero sí ha atacado, el sol ha atacado a otros, Miss. a otros países. ¿John? Miss, si eso se calentara mucho, mucho, puede haber una radiación muy fuerte que la Tierra fuera eliminada por el Sol, o sea, que lo quemara toda la Tierra. ¿Que el sol termine con la Tierra? No, ¿No es no, posible, Miss? no es Ay, posible. El sol no podría acabar con la Tierra. El sol es muy grande. Si el sol se acerca, es otra cosa, ¿no? Pero que el Miss, sol por a su eso, Miss, yo le estoy distancia, diciendo, Sí, si se pero acerca, el hay sol no una es más radiación gigante muy que fuerte del el Sol. planeta Tierra. a ver, por eso es que les digo, que el sol con su radiación acabe con la Tierra, no va a acabar con la Tierra de un momento a otro, ¿no? Sí, de repente le va a dar le va a dar problemas, ¿no? El calentamiento, gente incluso podría morir, animales podrían morir por las olas de calor, se ha visto eso, ¿no? Pero que acabe con la Tierra, como si el Sol fuera un meteorito, no. Ahora, si el Sol se acercara a la Tierra, eso es otra cosa. Ahí sí habría problemas. Entonces, chicos, aquí estamos viendo los índices ultravioletas que tienen una medida del 1 al 11 y si es que se puede más, según estudios, se aumenta, ¿no? Pero vemos que el 1 y 2 son bajos, no se necesita protección. El moderado y alto está entre el 3 y 7. Muy alto está entre el 8 y el 10. Y de ahí para adelante, que es el 11 y posiblemente si es que en algún momento se llega al 12, son extremos, ¿no? Entonces, esto, ténganlo en cuenta, chicos, cuando lleguen temporadas de verano. No estamos acostumbrados a usar bloqueadores, pero es necesario, porque cada año el sol es más intenso y puede terminar incluso enfermándonos a nosotros mismos, ¿no? Y yo creo Sí, que, pero ya vino el frío y ahora hace frío. claro, el frío ya hace frío, incluso también a veces son intensos, Miss, ¿el sol, Miss, te puede dar cáncer a la piel? por supuesto. Cuando estás A las 6. muchas horas expuesto al sol y tu piel es sensible, porque hay pieles que son sensibles. En sí la piel es sensible, pero hay pieles que son mucho más sensibles y pueden acabar con ella, pueden llegar a enfermarla. Entonces ahí empieza lo que es el cáncer a la piel. Miss, yo sí me pongo bastante bloqueador, Miss. No, Miss, me ponga. Qué bueno, cuiden su piel. Miss Por Edith, ahí, a mí me llamaba, sí. sí, Miss, una pregunta. ¿Qué enfermedades puede dar el sol? Más o menos. Bueno, la principal es cáncer a la piel. Las otras que son más leves, es la más grave, ¿no? Las otras que son más leves pueden ser hongos, bacterias, quemaduras, ¿no? Son parte de los que se ve continuamente que nos puede afectar el sol a la piel. La más grave, el cáncer. Las más leves, las que he mencionado, ¿no? Hongos, bacterias, quemaduras, son las más leves. Con un poco de tratamiento, eso se da por terminado. Pero el cáncer a la piel tiene un proceso muy largo y el cáncer no se cura muchas veces. Tiene un tratamiento también, pero la cura no la hay todavía. Bien, vamos a hablar ahora sobre las escalas de Celsius. Miden la temperatura en grados Celsius, ¿no? Grados bajo ceros, ¿no? Esta escala se divide en rango entre la temperatura del punto de congelación y el punto de ebullición del agua. Las escalas de Celsius, chicos, como lo acabo de leer, miden la temperatura. ¿De quién? Del agua, ¿sí? Las escalas de Celsius se van a medir a través de grados, ¿no? Acá tenemos una imagen en donde tenemos 20 grados y 80 grados, ¿no? El rojo me indica los grados de temperaturas altas, ¿no? Cuando el agua llega a un punto de ebullición. ¿Qué es la ebullición? El famoso punto de hervido, ¿no? Cuando el agua hierve, está muy caliente, ¿no? Y se ve también la temperatura en punto de congelación.
ahí tenemos un 80 grados, ¿no? Son los bajo cero. Cuando el agua tiene una temperatura muy fría, incluso llegar al punto de congelación. Ahora, chicos, esto mayormente son escalas de medidas para hacer algún tipo de proyectos de laboratorio, por ejemplo. Ellos se encargan de congelar, hervir y encontrar, pues, el punto de temperatura indicado para algunos proyectos que se puedan realizar dentro de un laboratorio. Ahora, eso también lo pueden usar, ese tipo de escalas de medición las pueden usar en las empresas de productos alimenticios. También hacen este uso de escala, ¿no? Para poder elaborar sus productos. Tenemos acá por último, acá tenemos la escala cromática. Es una escala musical constituida por sucesiones de 12 sonidos, diferentes dentro de una octava. Todas las otras escalas de música occidental tradicional son un subconjunto de estas escalas. Ahora, esto se debe, estamos hablando acá el término de la música, ¿verdad? Son escalas, incluso acá tenemos con imágenes, ¿no? Las escalas cromáticas son como las notas musicales, pero son Miss, si no me equivoco, sonidos. las escalas son para tocar los instrumentos musicales. Así es, son las notas musicales, pero acá vamos a ver los sonidos, ¿no? Nosotros conocemos las notas musicales básicas, ¿no? El do, re, mi, fa, sol, la, si, sol, pero hay 12. De regreso también se vuelve a contar, ¿no? El do, re, mi, fa, sol, la, si, sol, la, si, do, do. Entonces, esas son las notas musicales que mayormente se van a ver en varios instrumentos. Todos los instrumentos cuentan con esas escalas cromáticas. Cuando querramos tocar un violín, lo vamos a hacer por medio de estas notas musicales y dependiendo también los grados. Ahí ustedes van a poder ver entre las líneas, ahí hay pequeñas notas musicales, ¿verdad? Y eso se ve en grados. Si el do es alto, pues se ve en las líneas mayores. Si el do es menor, se ve en las líneas bajas, en las líneas menores de estas escalas. ¿De acuerdo? Todo instrumento musical cuenta con escalas cromáticas para poder hacer uso de ellas y poder tener una sucesión correcta. Tenemos también las escalas de multas, ¿no? Las famosas escalas de multa. Sirven para determinar el pago de una multa de acuerdo a la gravedad de la falta de infracción. Existen 3 niveles de infracción: leves, graves y muy graves. Acá estamos viendo las escalas de multas en lo que son infracciones de tránsito, ¿no? Y esto sí se sabe mucho, ¿verdad? Cada vez que se comete alguna infracción, dependiendo del nivel de infracción que acabo de mencionar, leves, graves y muy graves, entonces se va a impartir una papeleta, una multa, ¿no? Y esto es las escalas de multas se ve, acá como ustedes pueden ver, desde las leves, graves, no salen las muy graves, ¿no? Pero ya cuando es muy grave es cuando se hace el retiro, ¿no? De la licencia por la infracción que se le ha puesto, que es muy grave, ¿no? Leve, tenemos también del 1 al tenemos del 1 al 10 y 10 sí es que es más todavía, ¿no? Acá hay montos como las multas que se le puede impartir. Esto se ve a empresas de tránsito, empresas de alimentos, ¿no? También hay multas para las empresas de alimentos. Diferentes empresas que podamos tener tienen un régimen de infracción. No pueden cometer de repente, por ejemplo, si en una empresa hay la muerte de un trabajador, ¿qué sucede? Ahí hay una multa muy grave, incluso se puede llegar al cierre de la empresa, ¿no? Les comento algo. Miss, ¿por qué llegaría al cierre de la empresa por un trabajador muerto?
porque de la empresa depende la salud de sus trabajadores. Miss, ¿Sí? el fuego, Miss. Y Miss, el fuego, Miss, ¿a cuántos grados puede llegar máximo? Eso puede llegar incluso hasta los 100 grados Celsius. ¿Cuándo, Miss? Sí, se puede llegar hasta los 100 grados Celsius. No se ha podido hacer una medida exacta porque imagínate, tú tendrías que poner tu implemento para medir la intensidad y tendrías que acercarte. Tan solo con acercarte ya tú mismo estarías sufriendo los estragos del mismo calor. Entonces, solamente hay una medida aproximada. Puede haber un poco más, pero no hay una medida exacta. Pero los Celsius no mide el agua. Por eso, me están hablando de la intensidad a ver, voy a retroceder. Ustedes se refieren del fuego. Bueno, por temperaturas también. Ahora, para poder medir el fuego, también se necesita un termómetro. ¿Cómo tú puedes medir el fuego? Si esto que tú adherías, por ejemplo, una olla caliente, lo sometes al fuego y de esa manera tú vas a saber la intensidad del fuego. ¿Me dejo entender? Sí, Miss. Por ejemplo, el horno de la cocina. El horno de la cocina mayormente tiene, los que son las cocinas más modernas, tienen una especie de grados que te miden, ¿no? A 45 verdad, grados. Miss, verdad, Miss. ¿Sí? Miss, de mi cocina, Miss, se me borró porque ya ha pasado mucho tiempo que, mejor dicho, ya se borró, pues, Ya no se sé, ya no malogró. puedo identificar. Ya Claro, no pues, se puede algunos se ver. recuerdan y algunos Ajá. no. Entre Claro, ellos estoy yo, por el que uso, no me recuerdo. ¿no? Pero ponte que no haya eso. ¿Tú cómo medirías la intensidad del calor del horno? Porque ahí tú no estás usando agua. No, Miss, ¿Cómo el medirías? horno, Miss, el horno Miss, yo sé, Miss, yo sé, yo sé, yo sé, Miss. Yo sé, Miss. No Silencio, podrá silencio, llegar al silencio. fondo de eso. Claro, no se podría llegar. Diego dice que sabe cómo llegar. ¿Cómo llegarías, Diego, si tú tienes el horno encendido y quieres saber cuántos grados está? Y además, otra cosita. Yo pensé Miss la intensidad. Miss, arriba, Por Miss, eso, al para fondo medir la tiene intensidad su- lo vamos a hacer por grados. ¿Tú qué podrías hacer para poder medir por Si no grados? tenemos eso, Miss, Claro. sería... A ver, ¿cómo resolverían ustedes ese punto, ese problema? Se tendría, ¿saben qué? Una manera, lo que mayormente las mamás hacen, ¿qué hacen? Meten la mano, ¿no? Ahí está muy caliente, sacan la mano y Sí. recién ponen el pollo. Pero tú meterías la mano, si es que es muy intenso, ¿no, verdad? No, si está bastante fuego, Miss, no tiene que poner la mano caliente. Claro, porque corres el riesgo de quemarte, ¿no? Pero para poder hacer algún estudio, tú quieres saber la intensidad con la que tienen, colocas un recipiente caliente con agua, pones el termómetro, listo. Ya sabes qué intensidad tiene el calor que está ahí. ¿Me dejo entender? Sí, Miss. ¿Listo? Entonces, por eso, si es que estamos hablando sobre las medidas de calor intenso, ¿no? Incluso se puede hacer. Grandes bases de científicos han intentado medir la intensidad exacta del núcleo de la Tierra. No lo han podido hacer. Y muchos han muerto incluso por eso, ¿no? Por querer intentar poder llegar En el a esa núcleo de la conclusión. Tierra, ¿qué hay, Miss? Magma es lo que mayormente se encuentra, el Miss, magma. ¿qué es magma? Es el núcleo de la Tierra tiene el magma. ¿El magma qué es? Es una mezcla de lava, como una lava. Es un Eso calor puede matar a interno, gente, ¿no, Miss? por supuesto. De ahí se originan los volcanes. Desde ahí se originan los volcanes. ¿Sí? Miss, pero el magma, Miss, está en el centro de la Tierra, pues ¿cómo llega hasta la superficie? Llega. Cuando hay una erupción volcánica, llega. Pero no hay muchas erupciones volcánicas. De vez en cuando se detecta unas cuantas, ¿no? Pero no hay muchas. Nicolás, ¿me estabas hablando? Sí, Miss, el núcleo de la Tierra, Miss, ¿qué pasa si gira cada rato? El núcleo no gira. El planeta No, Miss, rota, pero el no, núcleo Miss, no.
No, Miss, el núcleo, porque como tiene una bolita, Miss, no sé qué parece de puro metal. En el núcleo no hay metal. No, Miss, esa bola, Miss. No, Miss, no Grande, Miss, entiende en la el centro del pregunta núcleo. de Nicolás, Miss. A ver, El Nicolás está preguntando sobre algo y usted le responde que no hay eso. no, es que él me está hablando, a ver, si de repente yo no lo entiendo y ustedes lo pueden entender, me pueden explicar. Lo que está Algo que quiere decir, ¿qué a ver, pasa si el sol, o sea, como se mueve cada ¿por qué el sol se mueve constantemente? Esa Miss, es la pregunta. el sol no se Sí, mueve. creo. A ver, vamos a escuchar nuevamente a Nicolás. Nicolás, a ver, formula tu pregunta. Miss, el centro de la Tierra, Miss, no tiene una bola, Miss. Ya, en los gráficos los van a encontrar como una bola, pero no es una bola, es un centro, es un núcleo. Es un núcleo. Es El núcleo, núcleo, Miss. el núcleo. Ya, ese El núcleo, núcleo, Miss, gira. Por eso, mire, no, Nicolás le no dijo gira. si el A ver, núcleo. eso te quería preguntar, Ah, Miss. ya, no, no, no. Si Como puede girar. mencionaste el metal, y me perdí, ¿no? Pues te digo, en el centro de la Tierra no hay núcleo. En el centro de la Tierra está el núcleo, ¿no? Es esa parte caliente que les estoy mencionando, ¿no? Que muchos científicos han intentado llegar ahí, pero no han podido. ¿Y cómo lo saben? Por medio de los volcanes, porque los volcanes es el conducto hacia el núcleo que está en la superficie de la Tierra. Pero como salen los volcanes, Miss, es muy caliente. Por supuesto, y llega a matar, incluso por esas erupciones volcánicas que ha llegado a formar muchas montañas, ¿no? Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, volvemos al tema, habíamos quedado en las escalas de las multas y nos fuimos hasta las escalas del Celsius. Entonces, las escalas de multas, chicos, se debe a las infracciones leves, graves y muy graves. Ah, les estaba diciendo, ustedes conocen acá la empresa Cementos Lima, la fábrica Cementos Lima, ¿cierto? No, Miss, yo no lo conozco. Pero han pasado por ahí, me Y refiero. Miss, Saben dónde No, queda. sí, Miss, sí, Miss, sí, Miss. Entonces, no es que puedan entrar por dentro porque no se puede entrar. Ahora, esa fábrica tiene años tras años, siempre tenían accidentes. Si no las cierran es porque la misma empresa llega a un acuerdo con la familia, pero incluso me acuerdo hace 2 años, 3 años, 2 años atrás, veo un letrero bien grande en Cementos Limas que dice, este año cerramos cumpliendo la medida de ningún muerto, algo así era, ¿no? Y yo dije, ¿qué? Dije, me pareció rarísimo. Después me llego a enterar que esa fábrica, pues, eh, los trabajos pesados, las maquinarias, ¿no? Todos los implementos que tienen ahí dentro, pues han llegado a morir personas por medios de trabajo. Ahora, si eso se llega a una denuncia, esa fábrica fácilmente se puede cerrar. Bueno, fácilmente no, ¿no? Pero sí se podría cerrar. Pero ¿qué sucede? La misma fábrica llega a un convenio con la familia del fallecido. Entonces, así como estas infracciones que son graves, ¿no? Son muy graves, Ay, Miss, hay empresas que cuando suceden pierde eso y algo las cierran. Dime, Nicolás. Miss, cuando en el trabajo, Miss, cuando pasa algo grave, Miss, si pierde una mano, un pie, Miss, o un dedo incluso, ¿qué pasa, Miss? Se considera una infracción grave, ¿no? La pérdida de un miembro cercenado se considera una infracción grave y a eso también Miss, va una multa y una indemnización Miss, hacia la pero persona. ¿qué pasa, Miss? Que fue ese grave accidente por otro compañero. Por otro compañero. No, bueno, igual es un accidente dentro de la empresa. Entonces la empresa se tiene que responsabilizar. Por ejemplo, ustedes están en el colegio y ustedes están a cargo de mí, ¿sí? Entonces ustedes están en recreo, por ahí un niño se resbala, se cae de las escaleras, ¿no? Por jugar, porque el niño se le dijo claramente que no jugara, que no corriera en las escaleras, pero el niño por estar jugando, correteando a su compañero, corren los dos se caen y se van al hospital. Tienen el brazo roto. ¿De quién es la responsabilidad? Primero, del colegio. ¿Por qué? Porque el colegio tiene que prever eso. Segundo, la profesora.
¿Por qué? Porque la profesora tenía que estar ahí con ustedes. ¿Mm? Entonces, lo mismo se podría decir en una empresa. Si de repente ese accidente se debe a un compañero, ha llegado a ocurrir, ¿no? Se debe a un compañero, el primer responsable, la empresa, porque la empresa tiene que prever y velar la seguridad de sus trabajadores. Pero si hay ese tipo de accidentes, la empresa no se libra de culpa, hay una infracción para ellos. ¿Sí? Entonces, y ya después de último se van viendo las aclaraciones, pero la empresa es la que tiene la mayor parte de culpa. Ellos son los mayores responsables. Igual como en el colegio. ¿A ustedes les pasa algo en el colegio? Los responsables es el colegio. Segunda responsable es la profesora que tiene que estar con ustedes. ¿Mm? Entonces, chicos, acá estamos viendo la escala de multas. ¿Qué más tenemos? Tenemos la escala económica. Determina la situación de la pobreza y riqueza de una población. El Estado se encarga de velar por el crecimiento económico y monitorea todos los datos. Esto se debe, bueno, la escala económica, chicos, se debe a cada país, ¿no? Como digo, cada país tiene una distinta inflación, un diferente crecimiento, tanto de económico o pobreza, ¿no? Incluso los mismos avances. Acá vamos a ver, bueno, la escala económica se ve por diferentes gráficos. Desde gráficos en flecha, en gráficos en una especie de tortas, ¿no? Son redondas y gráficos como si fueran pizzas, así más o menos para darles la idea. O esos gráficos en barra. Se debe a los años, a los meses, a los tipos de congreso, ¿no? El crecimiento mundial, países desarrollados, países no tan, que tienen altos ingresos, cuáles son los países, si los vemos de medida por países. Ahora, si hablamos de un país directo, podemos hablar, por ejemplo, de Perú, se puede hacer una escala económica. Ahora, si hablamos al crecimiento mundial, vamos a ver diferentes estados, no solamente Perú ya. Entonces, la escala económica creo que es un poquito más fácil de poder entenderlo, ¿verdad? Nos va a hacer ver el crecimiento económico del país. ¿De acuerdo? ¿Preguntas hasta aquí? ¿Ninguna pregunta? Bien. Bien, chicos. Entonces, si no hay más preguntas, son las 9:15. Nos hemos extendido bastante con ese tema. Hay un segundo tema. Tenemos 15 minutos, Miss. ¿Sí? Miss, ¿por qué cuando sale el arcoíris, Miss, se vuelve de colores y el cielo nomás es celeste? Ah, O sea, ya. amarillo, Bueno, rojo. ok. Cuando azul. hablamos de ese fenómeno natural, ese es un fenómeno natural, ¿no? Son pocas veces las que se aprecia eso. ¿Por qué? Porque es una mezcla de la lluvia y los rayos solares. Cuando nosotros vamos, por ejemplo, no se ve habitualmente que salga el sol y al mismo tiempo llueva, ¿verdad? Es algo anormal. O llueve o sale el sol. Pero que los dos se manifiesten al mismo tiempo no es algo que suceda. Entonces, ¿esto por qué sucede? Sucede porque en el momento que empieza a caer la lluvia, ¿ustedes se imaginan qué tan alto está el cielo? ¿Ustedes tienen alguna medida? ¿Cuántos metros, cuántos kilómetros tiene de alto de la tierra hasta el cielo? No hay una medida exacta. Entonces, ¿qué sucede? La lluvia que está cayendo desde arriba del cielo, de un momento a otro para con la lluvia, para de llover y las gotas empiezan a caer. Siguen cayendo porque es un perímetro, ¿no? Un perímetro bastante extenso para poder caer una gota de arriba hasta la tierra. Entonces, en ese momento es cuando empieza a salir el sol. El sol hace un contraste con las gotas de lluvia, ¿sí? El sol hace un contraste con las gotas de lluvia y es ahí donde se reflejan los diferentes colores del agua. Es ahí entonces cuando se origina el arco iris, ¿no? Ahora, por eso es que un arco iris solamente tiene un
una corta duración. No dura 1 hora, 2 horas. Tiene una corta duración. ¿Por qué es corta? Porque es hasta que el agua termine de caer a la tierra. ¿Sí me dejé entender? Uy. ¿Sí entendieron, Sí, chicos? Miss. Ok. Vamos a hablar sobre los sectores económicos, ¿de acuerdo? Como les dije, el día de hoy tenemos 2 temas. Vamos a avanzar estos 2 temas. Los sectores económicos, chicos. Esto incluso lo hemos hablado ya el año pasado. ¿Se acuerdan? Los sectores económicos. Sí, Miss. ¿Sí? Sí, mis Vamos. primarios, secundarios y terciarios. Muy bien. Los primarios, ¿cuáles son los primarios? La ganadería. De la materia prima, Miss, de la materia De la prima. materia prima. Fundamental, sector primario. Los sectores económicos, chicos, se dividen en 3, como me lo están mencionando. Primarios, secundarios y terciarios. El sector primario se debe a la materia prima, ¿sí? ¿Qué es la materia prima? Son los recursos naturales, ¿sí? Las actividades económicas que se dedican a la extracción de los ¿Ya recursos eso me lo naturales. hicimos el año pasado, no, Miss? Claro, eso hicimos el año pasado. Estábamos recordando, estábamos entrando al tema en esto, ¿no? Entonces, acá vamos a ver que el sector primario se debe a la materia prima, ¿sí? ¿Cuál es la materia prima? Son los recursos naturales, lo que la naturaleza nos da para el consumo directo o indirecto mediante su comercialización a otros mercados. Las principales actividades primarias son la agricultura, la ganadería, la pesca, la explotación forestal, la explotación minera y la explotación de hidrocarburos. Cuando hablamos de explotación, estamos hablando de la extracción, ¿de acuerdo? Por Hice ejemplo, una pregunta, Miss. dime, Wendy. Miss, ¿el Perú en qué somos ricos? ¿Miss, en minerales o Miss en agricultura? En la agricultura, nosotros mayormente estamos adelante gracias al sector primario, ¿no? En la agricultura tenemos diversos productos agrícolas. En lo que es ganadería, sí, también ahí, más o menos, vamos ahí. Miss, En lo que es la pesca es otra de los sectores, ¿cómo decía? Es otra actividad económica que también estamos siendo uno de los primeros, la pesca. Tenemos un océano tan rico y tan productivo que la pesca es una de las que se lleva el premio, ¿no? Por Miss, decirlo las así. minerías. En la minería también, pero ya no es mucha, ¿no? Lo que más levanta la economía en el Perú es la agricultura y la pesca. La ganadería no mucho y la minería tampoco, pero sí, también son actividades económicas en las cuales se puede ver un crecimiento. No mayor, pero la hay. Gracias. ¿De acuerdo? Ahora, miren chicos, acá la agricultura se debe a qué? A lo que nosotros cultivamos, ¿sí? Ahora, por favor, ¿eh? El año pasado estábamos, repite esta parte pequeña. La agricultura se debe a qué? A lo que cultivamos. Y la ganadería, ¿a qué se debe? A lo que... A los animales. A los animales, a lo que nosotros Alimentamos. criamos, ¿no? Alimentamos. La crianza de animales. La agricultura es el cultivo, ¿no? De productos y la ganadería es la crianza de animales. No me los vayan a confundir. Ahora, cuando hablamos de la pesca, pues evidentemente estamos hablando de las pescas de los peces y todos los productos marinos que nos pueda proporcionar el océano. Cuando hablamos de explotación forestal, estamos hablando de lo que es la tala de los árboles, por ejemplo, ¿no? La explotación minera, la extracción de los minerales. La explotación de los hidrocarburos vendrían a ser la explotación de los gases, mayormente que se pueda obtener en el mismo territorio peruano. Vamos a hablar ahora del sector secundario. ¿A qué se debe el sector secundario, chicos? ¿Qué ingresan en el sector secundario? ¿Se acuerdan? Las fábricas. Las fábricas, ¿no? Fábricas y empresas son los que pertenecen al sector secundario. Son las actividades económicas. Son las actividades económicas destinadas a la transformación de las materias primas. Cuando hablamos, por ejemplo, de la agricultura, estamos mencionando lo que cultivamos. Por ejemplo, cultivamos papas. Si las papas son llevadas al sector secundario gracias a unas fábricas alimentarias,
¿no? Esas papas pueden convertirse ¿en qué? Por ejemplo, en una bolsa de papas fritas, cortadas y procesadas, listas para freír y poder consumirlas, ¿no? Ahí estamos haciendo el uso del sector secundario con la materia prima, ¿no? Son actividades económicas destinadas a la transformación de la materia prima. Nosotros acá en el sector secundario transformamos la materia prima. El pescado que se obtiene de la pesca en el sector primario son llevados a las fábricas de alimentarias. Los enlatados son convertidos en atunes, son consumidos acá en Perú y también exportados a otros países. La industria automotriz se dedica a lo que es a la construcción pues de autos, ¿no? Todo lo que se pueda, todo lo necesario para poder construir y armar un auto, ¿no? A eso se deben pues las fábricas. Las industrias siderúrgicas son las empresas que se encargan de los metales. La metal metálica también se encarga de los metales, la maderera, de la tala también se ve incluso ahí la tala de los árboles, pero se podría decir la construcción, ¿sí? La construcción, la transformación de esta madera que puede ser, por ejemplo, muebles, ¿no? Repisas, carpetas, camas, diversos ejemplos que se puede sacar de la madera. Cuando hablamos del sector terciario, chicos, estamos hablando de ¿qué? El sector terciario, ¿qué es lo que abarca? ¿Qué es lo que comprende el sector terciario? El sector terciario, chicos, se debe a los servicios prestados, ¿sí? Acá estamos viendo empresas, ¿verdad? Cuando hablamos del sector terciario, son actividades económicas vinculadas a la distribución de bienes o servicios para satisfacer el consumo humano, ¿no? Por ejemplo, el sector terciario puede ser el transporte, el comercio, el servicio financiero, profesionales, tecnológicos, educativos, ¿no? El servicio de internet, el servicio telefónico, el servicio de agua, el servicio de luz. Son sectores terciarios. Son trabajos, mejor dicho, son trabajos que no se obtiene un producto, ¿no? No hay un producto, sino se prestan servicios, ¿no? Por ejemplo, la escuela es un sector económico hoy en día, ¿no? El sector económico de las escuelas, servicios educativos, es un sector económico, pero nosotros no vendemos, ¿no? Acá, por ejemplo, yo no vendo de repente, no estamos vendiendo a la directora o no estamos vendiendo a la profesora para que se lo lleven a casa. No, nosotros brindamos el servicio. ¿Me dejo entender? Chicos, ¿están ahí? Sí, Miss. Ok. ¿Entendimos entonces lo que es el sector terciario? Sí, Miss. Son transportes y El comercio. transporte, claro. Cuando hablamos del transporte, por ejemplo, no estamos vendiendo el auto, no estamos vendiendo el avión, estamos brindando el transportando. servicio de transporte, exactamente. Como el avión que lleva a personas a otros países. Claro, ¿no? Si hablamos del comercio, también estamos, bueno, nosotros ahí estamos entrando a lo que es la compra y venta, ¿no? Pero también nosotros brindamos ese tipo de servicios, ¿no? Por ejemplo, hoy en día ya el delivery, por ejemplo, ya se ve incluso mucho más, se ve mucho más que antes, el servicio del delivery, ¿no? Es también un sector económico. ¿Por qué? Porque tú vas a pagar, ¿no? Porque te lleven lo que tú pides a la puerta de tu casa, ¿no? Es un servicio, el delivery es un servicio. Entonces, acá estamos viendo los tres sectores económicos. Estos tres sectores económicos, cada uno se dedica a algo concreto. Por ejemplo, el sector primario lo vamos a repetir. Son las actividades económicas que se dedican a la materia prima, ¿sí? Como la agricultura, la ganadería, la pesca, son las más grandes, ¿no? Tenemos el sector secundario, son las actividades que se dedican a la transformación de la materia prima. Para ser más exactos, el sector secundario abarca las empresas, fábricas,
¿sí? Que se encargan de transformar la materia prima. ¿De acuerdo? Y el sector terciario no son productos, sino servicios. ¿Sí? Bien, chicos. Este tema, como ustedes mismos han dicho, ya les hice recordar el tema del año pasado cuando estuvimos hablando justo de estos sectores económicos. Sectores que se encargan de levantar la economía, no solo de Perú, sino de cualquier otro país. Gracias a estos sectores económicos es que la economía de un país se puede levantar. Ahora, como por ahí me decían al principio, Miss, el Perú, ¿en dónde lleva la delantera en esos sectores? En el sector primario, porque el Perú tiene una gran diversidad en lo que es la agricultura y la pesca, que son los primeros, los pioneros, por decirlo así. Agricultura. ¿Perdón? También, Miss. En animales también, pero no es mucho, la verdad, ¿no? Miss, ¿Sí? yo ahorita estoy criando una gallina, Miss. No sé si pondrá huevos, porque las gallinas son los que ponen huevos, pues. Claro, hay gallinas que les llaman gallinas ponedoras. La verdad que no soy muy buena con los animales, porque no sé Miss, sí mucho es de una ellos. ponedora, Miss, es ¿Sí? una ponedora. Sí, sí, Miss. Ah, ya, porque sí, yo recuerdo, yo sé algo de animales porque yo vivía con mi abuela y mi abuela criaba muchos animales. En Perú, Entonces hay gallinas que son ponedoras, incluso hay unas gallinas que ponen a cada rato, dicen, ¿no? Pero hay diferentes tipos de animales en las cuales hay que saber, hay que conocer esos animales para poder hacer un uso correcto y aprovechar eso, ¿no? Por ejemplo, si tu gallinita va a poner huevo constantemente, pues te ahorraste en los huevitos para comprar en casa. No, hay personas que están en el campo. Mayormente este tipo de cosas, ese tipo de actividades económicas no se ven acá en Lima. Acá en Lima lo que vamos a encontrar es el sector secundario y hasta el sector terciario, que nosotros somos los que se puede decir en Lima se puede brindar mucho los servicios. Y también vamos a encontrar pues el sector secundario. ¿Por qué? Porque acá hay cantidades de empresas y fábricas, ¿no? Pero el sector primario, que es en donde se las lleva todas, ¿no? Porque gracias a ellos es que avanzan los otros sectores, ojo, el sector primario se da pues mayormente en lo que es la sierra, hasta en la selva incluso, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí hay es el ambiente indicado para el cultivo, la ganadería y la pesca. ¿Ustedes se imaginan acá en Lima hectáreas de cultivo? No hay hectáreas de cultivo, mucho menos campos ganaderos, donde hayan vacas y toros y cerdos, no las hay. Hay pequeños lugares que se encuentran los que se dedican a la crianza de animales, pero grandes hectáreas, así como las hay en la sierra, no las hay acá en Lima. Entonces, por eso es que se dice que Perú tiene una gran ventaja, ¿no? Y se dice que son los que van adelante con lo que es la exportación de productos. ¿Cuántos productos se llevan a exportar a otros países? El choclo, la papa. El choclo, la papa, el oyuco, el camote también se exporta, ¿no? El pescado es otro factor que también se exporta. La ganadería no se exporta mucho porque estos animalitos son fáciles de poder llevárselos allá, ¿no? Se pueden llevar allá esos animalitos y pueden incluso sacarle el provecho y hacer que crezca esa crianza de animales, ¿no? Pero es muy difícil poder llevarse pues un producto de la agricultura de Perú y hacer que crezca allá porque la tierra no es la misma, ¿no? Y mucho menos pues el océano, si es que pretenden hacer que la pesca sea la misma de Perú como en Estados Unidos, por ejemplo. No la hay. Entonces, ahí vemos, ¿no? Ahí vemos los sectores económicos y en qué somos, bueno, nosotros, el Perú tiene una gran diversidad en estas actividades económicas y en los productos de materia prima para poder hacer el provecho de eso. A ver, Mateo, tu pregunta. Nuestro país es rico, pero nuestro país no sabe negociar. ¿No sabe negociar? No, ni no sabe.
Universitario no saben ni. Hay bastante, es bastante extenso ese tema, lo que tú me estás mencionando. El Perú sí es rico, pero lo que tú también has dicho es Miss, sí cierto, es rico, Miss, sí es no rico sabe porque negociar mucho, no sabe negociar mucho, pero justamente ¿por qué? Porque las personas que se dedican a ese tipo de negocios no conocen ese tema de negocio. Si supieran el tema de negocio, podrían hacerlo muy bien, ¿no? Por eso es que mayormente, ¿quién es mayormente el peruano que se dedica? A cultivar, a hacer crecer esa materia prima. ¿Y quiénes son los que se dedican a la exportación? Las empresas, ¿sí? Gabriel, ¿me decías? el Perú es rico, o sea, por dos cosas, Miss. Uno porque tiene mucha plata, bueno, hizo, y otro por la comida, te podría decir. Ah, también, pues nosotros somos pioneros en lo que es la gastronomía, ¿no? Incluso somos más famosos en otros Miss, países. ¿qué, Miss? El Perú tiene, Miss, de alguna maravilla, ¿no, Miss? Bueno, el Perú es conocido por varios países, por ser uno de los mejores en lo que es la gastronomía, el turismo. Somos también conocidos uno de los mejores como los mejores países que exportan, ¿no? Ahí estamos hablando de cosas buenas, ¿no? La vestimenta. ¿No? ¿Qué, Miss? Tenemos, Atraen Miss. mucho su vestimenta, eso sí es cierto. Es una maravilla, ¿no, Miss? Se podría decir que sí, se podría decir que sí, ¿no? Es uno de los mejores países. Si ustedes preguntan a España, Estados Unidos, Argentina, que son los que mayormente halagan a Perú, ¿sí? Porque los otros, como también son latinos, no hay un poquito de recelo, ¿no? ¿No? Pero si hablamos de países, pues, de Europa, sí consideran mucho al Perú, ¿no? Se deslumbran fácilmente con todas las cosas bonitas que pueden encontrar acá, ¿no? Incluso, incluso, incluso la historia que tiene Perú es una de las que son más atractivas para los otros países, ¿no? Por ejemplo, cuando las personas de los extranjeros escuchan relatos de los incas, se maravillan, ¿no? El año pasado incluso habíamos hablado bastante de las culturas, ¿se acuerdan? Incluso ustedes creo que no desde el año pasado pues ya conocen un poco más sobre la cultura, ¿no? Y eso, incluso creo que ustedes se sorprendieron mucho al ver cómo monificaban a sus seres queridos, ¿no? Cómo eran sus primeras operaciones craneales, ¿no? Imagínense ustedes, la gente extranjera, cómo se deslumbra y se maravilla con todo eso, ¿no? Bien, chicos, aquí vamos a cerrar el sector económico, el segundo tema de personal social, ¿sí? Ya con esto estamos terminando los temas de personal social.